Bien, ¿están mirando la pantalla? Sí, doctor. Sí, se nota, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, ante todo, buenas tardes con todos. Siguiendo con la segunda fase, el último tema que estaba pendiente era sobre las lesiones traumáticas más frecuentes de la columna vertebral. Bien, entonces, empezamos con este cuadrito que ustedes lo tienen en cualquier libro de anatomía sobre los dermatomas, ¿sí? Entonces, la exploración neurológica ante un paciente politraumatizado con sospecha de una lesión vertebral es tratar de identificar a qué nivel es la lesión, y para eso nos ayuda mucho conocer este mapita sobre los dermatomas para ir viendo cuál es la zona que puede estar afectada, para más o menos dirigir el enfoque imagenológico hacia esa zona. ¿Sí? Entonces esto ya ustedes lo tienen, ya saben muy bien cómo es eso. ¿Cómo podemos empezar a valorar, a examinar a estos pacientes con lesiones que sospechamos de vertebrales? Pues básicamente con los reflejos, ¿no? Hacerles el reflejo bicipital, el estilo radial y el tricipital. Cuando están alterados estos reflejos, más o menos sabemos a qué nivel está la zona de la lesión. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Entonces, en el miembro superior tenemos eso, en el miembro inferior pues tenemos estos reflejos, el rotuliano, el tibial posterior y el aquilio, que estos son sus raíces principales que se verían afectadas cuando encontramos una alteración en esto. ¿Sí? Otro del examen físico que tenemos que hacer en estos pacientes de sospecha de lesión vertebral es ver pues la función y la fuerza muscular. Para eso hay dos escalas, pero la que más usamos es la escala muscular de Daniels, en el cual pues lo divide en cinco puntajes. El 5 pues es cuando hay movimiento con resistencia máxima, total movimiento completamente normal. Punto 4 es cuando hay un movimiento pero con una resistencia parcial. El 3 es cuando hay un movimiento completo, es un rango articular completo y que vence a la gravedad pero no a la resistencia. Y movimientos, el grado 2, movimientos que no vencen a la gravedad. Grado 1 es cuando solo hay contracción muscular y no hay movimientos. Y grado 0, pues cuando no hay ni contracción. Entonces esto nos ayuda a valorar también la severidad de la lesión vertebral. Entonces el examen físico ya sabemos que es orientándonos a los dermatomas y a la fuerza muscular para saber más o menos en dónde está la lesión. Sospechado eso de la lesión y ubicado más o menos en la zona donde puede estar la lesión, tenemos que pedirle exámenes. Uno de los exámenes que nos ayudan a detectar la lesión, pues es una radiografía. Puede ser un espinograma, como ven ahí, que es una radiografía panorámica de toda la columna vertebral y nos permite detectar pues algunas lesiones. Sí, nos permite evaluar también partes blandas, si es que hay un hematoma, sobre todo en esta zona acá, un hematoma en el cuello, en el hombro, que puede estar relacionado también con lesiones a nivel cervical o también pues de clavícula. Nos permite ver si es que hay, por ejemplo, un hematoma a nivel de retroperitoneo dorsal o lumbar, perdón, que nos permite ver algún tipo de lesión vertebral o de pelvis. Nos permite ver también la alineación de las vértebras, si es que están mal alineadas o no. Nos permite valorar también la densidad y la morfología de los elementos óseos y de los espacios intervertebrales, ¿no? que son los discos, y también los agujeros de conjunción, que es por donde salen las raíces nerviosas, ¿no? Otra opción es la tomografía, es otro de los métodos que nos ayudan a diagnosticar unas lesiones vertebrales. Una vez sospechado con la tomografía, tenemos que pedirle una tomografía porque nos permite ver con mayor detalle y mayor detenimiento el tipo de fractura, la extensión, la gravedad, si es que abarca la fractura o invade el canal medular, ¿no? En los cortes axiales, cuánto de aplastamiento tenemos en los cortes sagitales, bueno, y una reconstrucción ósea, pues para que nos permita ver una idea más panorámica y planificar un tratamiento, ¿sí? Entonces, el otro examen es la resonancia magnética. ¿Cuándo pedimos una resonancia magnética? Pues cuando ya tenemos una sospecha de una lesión neurológica como tal. La resonancia pues, nos permite ver
cómo están los discos, si están, el traumatismo ha provocado una herniación del disco. Acá pueden ver una protrusión del disco L4, de protrusión del disco L5, una listesis también del L5. Entonces, todas esas cositas nos permiten ver también la resonancia. ¿Sí? Y entonces, cuando ya detectamos una fractura vertebral, tenemos que ver o decidir si es que es una fractura estable o es inestable. Entonces, para decir eso, tenemos un concepto que se llama el concepto de las tres columnas o de Dennis, ¿no? Es una clasificación de Dennis que planteó el concepto de tener tres columnas en la columna vertebral en la vista sagital. Entonces tenemos una columna anterior, que es en el tercio medio del cuerpo vertebral hacia adelante, la columna media, que es el tercio posterior del cuerpo vertebral, y la columna posterior, que abarca todo lo que no es cuerpo vertebral, es decir, las apófisis, la pars articulares, la articulación, el ligamento redondo, el ligamento amarillo, etc. ¿Sí? Los músculos. Entonces, bajo este concepto de tres columnas de Dennis, hablamos de inestabilidad o estabilidad. Entonces, inestabilidad. ¿Cuándo decimos que una fractura es inestable, una fractura vertebral es inestable? Cuando compromete algún elemento de todo lo que es la columna posterior. Entonces, si hay una fractura que compromete la columna posterior, sobre todo lo que es la pars articularis, o sea, la articulación, entonces estamos hablando de una fractura inestable de la vértebra. No solamente si tiene una fractura de apófisis espinosa, por ejemplo, no es una fractura inestable, se refiere a que compromete fractura de apófisis espinosa, de la transversa, de la faceta superior, la faceta inferior, ¿no? Entonces, cuando hay una fractura de todo esto, es una fractura inestable y hay que operar. Hay otro criterio también de inestabilidad específico en lo que es la columna cervical. Entonces, el criterio de inestabilidad en las vértebras cervicales no tanto se guía con esto de las tres columnas, sino ahí tenemos un concepto. ¿Cuándo es una inestabilidad? Cuando hay una angulación interespinosa, o sea, entre las apófisis espinosas, de más de 11 grados y una traslación del cuerpo vertebral hacia adelante o hacia atrás en más de 3.5 milímetros. Este concepto de inestabilidad solamente es para la columna cervical. La columna dorsal lumbar, el concepto de inestabilidad es las tres columnas de Dennis. ¿Sí? Entonces, hay otro criterio de inestabilidad. También ya hemos hablado de si es que compromete todos los componentes de la columna posterior, es quirúrgico, es inestable. Otro concepto es si es que compromete más del 50% de la columna anterior. ¿Sí? De la columna anterior. Si compromete más del 50% de la fractura, es un aplastamiento de más del 50% que comprometa la columna anterior, también se considera inestable. Por lo tanto, también sería de indicación quirúrgica. Hablando de la columna dorsal, si es que tenemos una cifosis más de 30 grados, también se podría considerar una fractura inestable. O sea, obviamente, sumando una cifosis de más de 30 grados con un componente pues, fracturario a nivel vertebral. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar sobre las lesiones, ya sabiendo esto de la estabilidad, los criterios de estabilidad e inestabilidad de las fracturas vertebrales, vamos a hablar sobre las lesiones traumáticas de la columna cervical. ¿Sí? Tenemos las lesiones occipito-cervicales, que son las más frecuentes en niños, ¿ya? Y es de una elevada mortalidad. Generalmente siempre tiene lesiones neurológicas, compromete lo que es el occipucio con la articulación del atlas. ¿Sí? Hay una fractura en esta zona de aquí. Entonces, de alta mortalidad, el tratamiento es el que presenta el ortodivide, pues una artrodesis, ¿no? Que es fijar con unos tornillos a través de las apófisis transversas, unidas con unas barras de metal para mantener rígida esas articulaciones. Ya fusionamos esa articulación definitivamente. El otro tipo de fracturas, pues es a nivel de la C1, que es la fractura de atlas, en el cual hay una fractura característica que se llama la fractura Jefferson, porque esto es pregunta de examen, la fractura de Jefferson,
que ocurre en el atlas. Este es el atlas. El atlas es la única vértebra del cuerpo que no tiene cuerpo vertebral, solo tiene dos masas laterales y dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Entonces la fractura de Jefferson es una fractura que compromete todo el arco anterior y el arco posterior. ¿Sí? Esta es una fractura de Jefferson. Estas fracturas no suelen provocar un déficit neurológico, dado que el espacio por donde pasa la médula espinal es muy grande, entonces es difícil o raro que lesione la médula. Hay un criterio para ver cuándo es estable y cuándo es inestable, es decir, cuándo operar y cuándo no operar esta fractura, y es básicamente viendo lo que es el ligamento transverso. Este ligamento transverso es el que une pues, ambas masas laterales y también fija la apófisis odontoides del axis en su sitio. Entonces, cuando tenemos este espacio más de 7 milímetros, pues estamos hablando de que es una lesión probable del ligamento transverso. Y si es que es así, pues obviamente es una indicación quirúrgica. ¿Sí? Entonces, en la radiografía, ¿cómo vemos eso? Con un desplazamiento de la apófisis odontoides, que debe estar en el centro. Si va en este caso, se está yendo hacia el lado izquierdo del paciente, ¿no es cierto? Entonces, este espacio de acá, o sea, este espacio entre la articulación, entre una masa lateral y la odontoides, no debe ser más de 7 milímetros. Si es más de 7 milímetros de desplazamiento, entonces estamos hablando de que se ha lesionado el ligamento transverso, por lo tanto es una fractura inestable y es quirúrgica. Cuando no es quirúrgica, es decir, cuando no tenemos la lesión del ligamento transverso, solamente son fracturas de los dos arcos, que igual sigue siendo una fractura Jefferson. El tratamiento es por 8 semanas esta tracción. Una tracción a través, se colocan unos pines, unos clavos en el cráneo, solamente perforando la cortical exterior del cráneo, se fija ante un un estribo, y a través de un sistema de poleas y cuerdas y un peso lo mantiene la columna en tracción. Una vez que pasan esas 8 semanas, pues procedemos a colocar lo que se llama, bueno, antiguamente se colocaba el yeso Minerva, que es prácticamente esto, pero con yeso sujetado acá en el mentón y por la parte de atrás a la frente, ¿no? Pero existen ahora mejores métodos como este de acá, que es un ortopédico Minerva, que cumple lo mismo, solo que es mucho más cómodo, dado que no pesa tanto como el yeso. Y algunos acá tienen la opción de poner clavos con rosca perforando la cortical del cráneo. Otros tienen solamente con presión, se presiona girando con vueltas con un tornillo y presiona la frente para mantenerlo en su sitio por 3 meses más. ¿Sí? Bien, entonces, hablando ahora ya de lo que es la articulación atloido o atlanto-axoidea, es decir, la articulación entre la apófisis odontoides del axis con el atlas, ¿no? Este de aquí. Entonces, esto está fijado, el odontoides al atlas, perdón, está fijado por el ligamento transverso que ya lo hemos mencionado. Estas lesiones, como dice aquí, en la artritis reumatoide y en el síndrome de Down, generalmente estos pacientes tienen una elongación de este ligamento y observamos un espacio aumentado, un espacio atlantoaxoideo aumentado. Lo normal en el adulto es 3 milímetros, o sea, este espacio que está entre la apófisis odontoides y el axis, este espacio no debe ser más de 3 milímetros en el adulto y en el niño no debe ser más de 5 milímetros. ¿Ya? Entonces, una medida para poder diagnosticar una lesión, un esguince, una luxación de la articulación atlantoaxoidea. Entonces, una radiografía lateral de columna cervical nos ayuda mucho en lo que es traumatismos cervicales. Tenemos ya la distancia atlantoaxoidea, que no debe ser más de 3 milímetros, en más de 3 milímetros en el adulto, sospechamos que hay una lesión aquí, pues tenemos que pedirle
tomografía, ya para descartar otro tipo de lesiones. Otra ayuda que nos permite la radiografía cervical es medir los espacios, el espacio retrofaríngeo, que es a nivel de la C2. Medimos de la sombra posterior de acá de la faringe hacia la cara anterior del cuerpo vertebral de la C2. Y este espacio pues no debe ser más de 8 milímetros. ¿Sí? Y el otro espacio es el retrotraqueal, que es a nivel de la C6. Igual medimos la sombra acá de la tráquea, la parte posterior, hacia la cara anterior de la C6. Este espacio no debe ser mayor de 17 a 18 milímetros. Si es más de 18 milímetros, más de 8 o más de 3, pues tenemos que ya hay un diagnóstico de una lesión cervical, que pueden ser fracturas o lesiones ligamentarias, ¿sí? Entonces, también puede haber lo que es la fractura de la apófisis odontoides. Esta es la vértebra C2 o axis, y este es apófisis odontoides que se une al axis, atrás del ligamento transverso, ¿sí? Entonces, la fractura de la apófisis odontoides, hay una clasificación que es la clasificación de Anderson de Alonso, que lo divide en 3 tipos, 1, 2 y 3. Tipo 1 es una fractura del tercio distal, perdón, tercio proximal del odontoides, tratamiento solamente conservador con tracción, y ya lo vamos a ver, o un collarín semirrígido. Y el tipo 2, que es a nivel de la base del odontoides, esta es una fractura inestable y casi siempre es quirúrgica. Y la tipo 3, que es ya básicamente parte del cuerpo del axis, es una fractura más estable y generalmente no es quirúrgica, aunque en algunos casos de desplazamiento puede requerir cirugía. Pero la tipo 2 es 100% casi quirúrgica, ¿sí? Bien, entonces, hay así como en la C1 tenemos la fractura de Jefferson, en la C2 es la fractura del ahorcado o de Hagman, que es la que se lesiona, esta C2 se lesiona cuando pues, un paciente se ahorca o lo ahorcan. Por una hiperextensión del cuello hacia atrás se genera una fractura con un desplazamiento hacia adelante del cuerpo anterior del axis, ¿sí? Entonces, aquí más o menos tenemos un esquema, se fractura por hiperextensión, todo lo que se llama la pars articularis. Estamos hablando de que ya compromete la columna posterior, o sea, ya es parte de la columna de Dennis, solo que acá tenemos que ver la angulación, ¿no? Ya no es el criterio de la columna de Dennis, sino la angulación interespinosa, si es más de 11 grados, de angulación o un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás de 3.5 milímetros. Estamos hablando de que ya es una lesión estable y se opera. Entonces, estas lesiones de Hagman, a diferencia de la Jefferson, sí tiene mayor riesgo de mortalidad y tiene mayor riesgo de lesión medular, a diferencia de la Jefferson, que casi no tiene lesiones neurológicas, ¿sí? Esa es también pregunta de examen, esa diferencia entre la fractura de Jefferson y la fractura del ahorcado o de Hagman, ¿sí? El ahorcado es el que tiene lesión medular casi siempre, y el Jefferson no. Bien. Otra lesión pues, de la columna cervical es el esguince cervical, que se produce por movimientos de aceleración y desaceleración continua, ¿no? Es el latigazo que provoca un esguince cervical. Otro tipo de las lesiones a nivel de la columna cervical pues son las fracturas de las apófisis espinosas, de las apófisis transversas, ¿sí? Y la más común es la fractura de la apófisis espinosa de la C7, ¿sí? La más común. Esta es la fractura también del cargador, se llama así. Bien, entonces, bien, creo que ahí todo lo que es fracturas cervicales. Entonces, ahora, hay tipos de fracturas por su mecanismo de lesión. Entonces, tenemos en la columna cervical generalmente las fracturas por estallido,
que son básicamente unas fracturas por compresión axial y que sí pues, se pueden asociar a déficit neurológico, sobre todo si es que el fragmento invade el canal medular. El tratamiento de este tipo de fracturas pues, es contracción craneal, como han visto en la otra figura, por 8 semanas igualito y por 3 meses más con la ortesis de tipo Minerva. Y si es que existiese lesión pues, neurológica, se tiene que hacer una cirugía y se hace una artrodesis anterior y o posterior, es decir, se inmoviliza esta fractura, se colocan acá unos tornillos en los pedículos, arriba y abajo de la fractura, se juntan con unas barras de esos tornillos verticales y una horizontal para unir las dos barras y con eso artrodesamos esto y lo mantenemos fijo para darle estabilidad si es que hubiese una lesión neurológica. Y esos son los tipos de fracturas cervicales, son las más comunes, la de Jefferson y la de Hammond. Siempre a veces hay preguntas de examen sobre esas dos fracturas, con sus características que ya les mencioné. Entonces, la fractura dorsolumbar, ahora vamos a ver, las fracturas de columna dorsolumbar. Entonces, acá conocer lo siguiente, lo que se llaman las charnelas. Las charnelas es la unión de la vértebra dorsal con la vértebra lumbar o la vértebra lumbar con la vértebra sacra, ¿sí? Charnela significa que es una zona en donde la curvatura empieza a cambiar de dirección, por lo cual le predispone a sufrir lesiones ante cambios pues, de velocidad. Entonces, por lo tanto, por eso el 50% de las fracturas dorsolumbares ocurren en la charnela, ¿sí? En este caso dorsolumbar, que es la D12 y la L1. Las fracturas de la columna dorsal, una característica importante es que estas fracturas son menos frecuentes y son más estables que las fracturas de la columna lumbar, que son más inestables. ¿Por qué? Porque la columna lumbar tiene más movimiento que la dorsal, es en más direcciones. Entonces, tenemos acá los tipos de fracturas también por el mecanismo de acción. Entonces, tenemos las fracturas por compresión, en las cuales hay una compresión axial hacia la vértebra, generalmente son por caídas de altura, o porque el paciente estaba agachado y le cae, por ejemplo, un peso, pues una plancha roja, que es la más común, que le caen por atrás y le provoca una hiperflexión de la columna. Entonces, pero estas fracturas, dependiendo pues los criterios de las 3 columnas de Dennis, decidimos si se opera o no se opera, ¿sí? Entonces, ya saben que si es que compromete toda la columna posterior, es quirúrgica, y si se compromete más del 50% de la columna anterior, también es quirúrgico, ¿sí? Entonces, el otro tipo de fracturas es por estallido, que hay es una compresión de la columna tanto anterior como posterior, y de ahí generalmente este compromiso neurológico en la mitad de los casos, porque estos fragmentos casi siempre en la mitad de los casos invaden lo que es el canal medular. Lo otro, las fracturas por flexión y distracción, es decir, se flexiona primero y luego se hiperextiende. Entonces, lo que sucede acá es que hay una lesión de la columna posterior, de la columna media y a veces también de la columna anterior. Hay un tipo de fractura que se llama la fractura de Chance, donde hay una fractura solamente de la parte ósea, es decir, se fractura columna anterior, columna media y la columna posterior, pero la columna posterior solamente la parte ósea, no los ligamentos, ¿sí? Esa es la de Chance cuando es puramente óseo. Y bueno, una fractura por flexión de distracción normal es la que tiene componente ligamentario, ¿sí? Ahora, si la lesión es, por ejemplo, la fractura de Chance, que es una fractura solamente ósea, generalmente pues el tratamiento es conservador, ¿sí? Y si es que hay una lesión de ligamentos, pues además de si es que hay lesión neurológica, pues el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Entonces, para que quede claro, si hay una fractura de Chance que es solamente ósea, pero no hay compromiso neurológico, no es quirúrgica, es solo tratamiento conservador, con inmovilización con un corsé ortopédico semirrígido o rígido. Y si tiene un componente también de ligamentos,
o invade el canal medular, es quirúrgico. El otro tipo de lesión de columna dorsolumbar son las fracturas, las luxofracturas. Y bueno, en este caso se lesionan todas las tres columnas. Es casi como la otra, ¿sí? La distracción, solo que por el mecanismo de lesión luxante es quirúrgica en casi el 100% de los casos, ¿sí? Y el otro es de las lesiones traumáticas, son las espondilolistesis, ¿sí? Que son los desplazamientos, ya sea hacia adelante de la vértebra o hacia atrás. Entonces, el nombre del desplazamiento, o sea, la dirección del desplazamiento, si es anterior o posterior, lo toma la vértebra que está por encima de la normal, ¿no? Es decir, esta es la L4, el L5. Entonces, la listesis sería una listesis anterior porque la vértebra está desplazándose hacia adelante de la vértebra de abajo. Entonces, sería una espondilolistesis anterior de la L4. Si esta vértebra estuviese para atrás, sería una retrolistesis, se está desplazando hacia atrás. Siempre el nombre lo toma la vértebra que está por encima o sea, la dirección, perdón, lo toma por la vértebra que está por encima del sacro. O sea, a ver si me dejo entender. Normalmente la dirección de las fracturas, es decir, si es que es en vado, en valgo, si es que es anterior o posterior, es siempre en el fragmento o el segmento distal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la muñeca, una fractura de radio que se va hacia atrás, en dorso de tenedor es un desplazamiento posterior, ¿no? O sea, la dirección lo toma hacia dónde va el segmento distal. En el caso de la listesis, la dirección del desplazamiento lo toma la vértebra proximal al desplazamiento, ¿sí? Entonces tenemos aquí 4 grados de desplazamiento. Bueno, el normal, el primero, que es un desplazamiento en este caso hacia adelante, de solamente menos del 25% de la superficie articular. El grado 2 es un desplazamiento que ocupa el 50% de la superficie articular de la vértebra inferior. El grado 3 es un desplazamiento del 75% de la superficie articular de la vértebra inferior. Y el grado 4 pues es un desplazamiento de más del 75%. ¿Sí? Entonces, grado 3, grado 4 es quirúrgico. Se coloca igual los tornillos transpediculares, una barra también de fijación y se llama la artrodesis posterior. Entonces, tratamiento de grado 3 y grado 4 de listesis es quirúrgico siempre. Grado 1 y grado 2 es no quirúrgico. Grado 1 siempre es no quirúrgico. Grado 2, pues generalmente es no quirúrgico, a menos que esté provocando mucha sintomatología neurológica por tracción de las raíces nerviosas. Bien. Creo que esto es para terminar. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una listesis? Entonces, estas listesis también son frecuentes en la consulta. Entonces, hay que diferenciarlas también de la listesis por degeneración de los ligamentos y que genera un poquito más de laxitud de la vértebra y se van desplazando o hacia adelante o hacia atrás en las personas de edad. Hay personas de edad que han trabajado mucho en su vida, un trabajo físico, que generan una listesis, digamos, degenerativa. Entonces, esta listesis degenerativa generalmente es entre la L4 y la L5, mientras que las traumáticas generalmente son la L5 con S1, ¿sí? Esa es la listesis. Entonces, más o menos para diferenciar. Las que son acá en L4 son generalmente degenerativas, a menos que haya pues un traumatismo que se evidencie, ¿no? Y por el antecedente o la anamnesis. Pero si no hay eso, no hay antecedente traumático, entonces esta listesis es generalmente degenerativa, la L4. Y entre el L5 y el S1, la listesis es casi siempre traumática. Entonces, si no tenemos tomografía que nos permita ver la lesión evidente de la listesis, pues podemos pedirle esta radiografía oblicua de columna lumbar, en la cual se observa el signo del perrito francés o del schnauzer, en la cual tiene la forma, como pueden ver aquí, la forma de un perrito, ¿sí? Y este es el cuello que viene hacia los pedículos. Entonces, cuando se lesiona, vemos en la imagen, por ejemplo, acá está íntegro,
está íntegro el cuellito del perrito. Y acá como que hay una gradita en el cuellito del perrito hay como una gradita, entonces se llama el signo del perro decapitado, ¿no? Entonces significa que es una fractura del pedículo y que por esta fractura hay un desplazamiento de la vértebra hacia adelante o hacia atrás, ¿no? ¿Pueden ver aquí? Entonces obviamente si es un grado 3, un grado 4, significa que es una fractura, que hay un desplazamiento y es quirúrgico, hay que estabilizar esto. Si es una fractura que está lineadita o es una listesis 1-2, pues entonces el tratamiento podría ser solo conservador. Pero ante esto siempre es bueno tomarle una tomografía para precisar esa lesión, ¿sí? Bien, entonces, para hacerles un resumen de las fracturas traumáticas en la vértebra, lo que tienen que aprender es la vértebra, el tipo de fractura de la C1, de la C2, ¿no? La de Jefferson, que no tiene signos neurológicos, generalmente no provoca compromiso medular, mientras que la fractura de C2 del ahorcado sí compromete, sí tiene lesiones medulares, es de alta mortalidad, y el tratamiento siempre es quirúrgico. De ahí vemos las lesiones cervicales. Las lesiones cervicales, básicamente, aparte de la segunda C2, son los esguinces, las fracturas de cuerpos vertebrales y las apófisis. Que generalmente, si encontramos fracturas aisladas de las apófisis transversas o espinosas, el tratamiento es conservador nada más. Si es que la fractura invade canal medular, la fractura del cuerpo es también quirúrgica. Lo de la columna dorsal, básicamente saber que las fracturas más frecuentes son las lumbares, la L1, L2 son las más frecuentes, las más estables son las dorsales, y bueno, son los tipos de fracturas básicamente por mecanismo de lesión, y las listesis es lo que tienen que conocer. Pues en cuanto a lo que es traumático, pues no hay mayor cosita que hacerles. ¿Sí? Entonces, bien, no sé si tienen alguna pregunta, quedó claro, estoy listo para ayudarlos. Doctor, una pregunta. Sí. Justamente, como nos mencionó el signo del perrito en las vértebras, sería si es que está ahorcado, o sea, totalmente, perdón, fracturado, ¿no? Decapitado, que diga. ¿Es quirúrgico o en otra situación o cómo? Ya, mira, acá por ejemplo tienes esta imagen. Acá tienes una lesión que está completamente, se ve completamente decapitado el perrito, ¿no es cierto? Y acá también. ¿Cuál es la diferencia? De que esta tiene un desplazamiento, o sea, hay una diástasis de la fractura, es decir, una separación. Entonces, cuando tú encuentras en la radiografía una listesis, o sea, un desplazamiento, o sea, un paciente que tiene un antecedente traumático, se cayó, le cayó algo en la espalda, y le encuentras una listesis vertebral, tienes que ver si es de primer grado, si es de segundo, tercero y cuarto. Entonces, si tú encuentras una de primer grado, o sea, basta que tú encuentres una listesis y hay un antecedente reciente traumático, tienes que tomarle o una tomografía, si es que tu centro, tu establecimiento de salud lo tiene, o le tomas una radiografía oblicua. ¿Para qué? Para ver si es que hay una lesión, una fractura de los pedículos vertebrales, ¿sí? ¿Qué sería esto? Entonces, tú puedes encontrar esto en una listesis grado 1 o grado 2. Por lo tanto, no se operaría. Pero este tipo de lesión lo vas a encontrar en una listesis grado 3, grado 4. Entonces, cuando hay una listesis grado 3, grado 4, es quirúrgico siempre, porque para que haya este desplazamiento de más del 50% de la superficie articular, significa que hay sí o sí una fractura de los pedículos y de ambos. Entonces, para que haya este desplazamiento. En cambio, un grado 1 y un grado 2 no necesariamente puede haber fractura de los pedículos, puede ser solamente una lesión de ligamentos o un esguince de los ligamentos. ¿Entiendes? Entonces, que es solamente una lesión de ligamentos, pues el tratamiento es conservador
por un tiempo, unas 3 semanas, 4 semanas, y de ahí rehabilitación. Pero si yo encuentro en una listesis de primer y segundo grado, encuentro una fractura del pedículo, pues el tratamiento va a ser igual, un corsé ortopédico, pero más tiempo, es decir, unas 6 semanas a 8 semanas, ¿ya? Entonces la diferencia nomás es en el tiempo del tratamiento. Y obviamente un grado 3, 4 es esto. Siempre, en un grado 3 y 4, siempre va a haber una fractura de los pedículos y con diástasis, siempre, siempre. Entonces eso siempre es quirúrgico. En cambio, una listesis 1 y 2 puede tener una fractura de los pedículos, que no está diastasada, o solamente una lesión de ligamento sin lesión de los pedículos. Entonces el tratamiento, si no hay lesión de los pedículos, es con un corsé ortopédico por 3 semanas. Si es que hubiese una lesión de los pedículos en una listesis grado 1 o grado 2, el tratamiento es con un corsé ortopédico rígido por 6 semanas. Y ese es el tiempo nada más que lo diferencia. No sé si pude responder tu duda. Sí, gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Sí, bien. Entonces, generalmente, como les digo, las fracturas de Jefferson, las fracturas del ahorcado, han preguntado ya en los exámenes, ya sea aquí en la universidad, en el curso de traumatología, o también en los exámenes del MIR, de la residencia, del ENAM, ¿sí? Son los que más preguntan. Acuérdense que las fracturas de Jefferson no tienen lesiones medulares, o casi nunca, y las fracturas del ahorcado sí tienen lesiones medulares y son quirúrgicas, ¿ya? La de... Bien, ¿qué más? Eso básicamente generalmente siempre lo preguntan. Lo demás son la listesis, la lesión la lesión de la apófisis odontoides del axis se puede ver a través de una radiografía transoral, que sería así la ven. Nos permite ver la lesión de la fractura del atlas, y también si es que hay una lesión del ligamento transverso que tiene un desplazamiento más de 7 milímetros, ¿no? De aquí a acá, del odontoide, ¿no? Entonces, con eso estamos hablando de que es inestabilidad y también es quirúrgico. Entonces, esas cositas son las que preguntan. ¿Sí? Eso de la listesis también. Nada más. ¿Alguien más tiene otra preguntita? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Bien, genial. Bueno, entonces, ya chicos, si no hay más preguntas, eso sería todo por ahora.